Me di cuenta de que algo iba terriblemente mal en el mismo instante en que vi aquel resplandor que no debería estar allí. No en la pantalla. No en el flujo de datos. Sino en el propio cielo. Estaba volviendo del observatorio sobre las 4 de la madrugada, agotado, medio dormido, cuando miré por el parabrisas y descubrí una tenue franja turquesa que atravesaba la oscuridad, como si alguien hubiese dibujado una línea de neón sobre el firmamento. He visto cientos de cometas en mi vida, pero 3/diagonal Atlas siempre tenía esa forma extraña de mirarte de vuelta. Como si no estuviera simplemente pasando cerca, sino acercándose con intención. Cuando llegué a casa, un pequeño piso en las afueras, típico apartamento español con balcón estrecho y persianas bajadas por el frío de la noche, abrí de nuevo la señal del telescopio. Esperaba ver la clásica nebulosidad de la coma, pero el núcleo se veía extrañamente estructurado. No parecía un trozo de roca partiéndose. Más bien, capas. Intenté mejorar la imagen, pero la mitad de los bloques estaban corruptos. Y no era ruido aleatorio, formaban una cuadrícula perfecta de huecos, como cuando alguien oculta datos a propósito. Al principio pensé. Vale, quizá un fallo de almacenamiento. Puede pasar. Los equipos fallan. Se pierden paquetes de datos. Pero revisé 3 archivos distintos. En 3 servidores distintos. En 3 ubicaciones separadas por miles de kilómetros. Cada uno tenía exactamente los mismos cuadros desaparecidos. Ahí sentí un nudo en el estómago. Intenté contactar con Mia, la analista del turno de noche. Normalmente responde al instante, pero esta vez su estado aparecía como no disponible, sesión restringida. Nunca había visto eso. Pocos minutos después, apareció un comunicado interno en mi panel. No distribuir datos ópticos no verificados sobre 3/diagonal Atlas hasta que finalice la revisión. Puede sonar normal, pero aquí viene lo extraño. Nadie había solicitado una revisión. No había nada programado. Alguien insertó esa instrucción manualmente. En silencio. Como si no quisiéramos darnos cuenta. Llamé a Tom, una de las pocas personas en las que confío, y me habló tan bajo que casi no reconocí su voz. Mira la telemetría periférica, susurró. No la señal principal. El barrido lateral. La abrí. El vello de mis brazos se erizó. El barrido lateral mostraba un aumento momentáneo dentro del núcleo, como un destello. Demasiado breve para ser expansión térmica. Demasiado nítido para un error instrumental. Más bien un pulso. Una chispa. Algunos investigadores en foros privados ya especulaban sobre un calentamiento interno de origen desconocido. Nadie lo decía en voz alta, pero la inquietud se notaba entre líneas. Antes de poder descargar el archivo para analizarlo, desapareció. No eliminado, sustituido. Reescrito por una versión nueva, mucho más limpia, y totalmente aburrida. Un minuto después, otro mensaje. Los registros del canal lateral no están disponibles temporalmente debido a una recalibración. Nadie realizó ninguna recalibración. Lo comprobé. 0 entradas en el registro. Alguien quería dejarnos a oscuras. Unas horas más tarde ocurrió algo aún más extraño. Parte de las lecturas de radar de una estación independiente en Alaska simplemente desapareció. Los archivos estaban allí, pero cada onda era una franja gris uniforme. Las copias de seguridad tenían un parche negro sobre las mismas coordenadas. Y ese parche fue añadido después de que la copia estuviera archivada. ¿Quién edita copias de seguridad? Contacté a un amigo que trabaja allí. Su única respuesta fue: yo no he visto nada. Tú no has oído nada. Déjalo pasar. La gente no dice déjalo pasar a menos que haya algo que dejar pasar. Esa misma tarde empezó a circular un mensaje en grupos privados. Anoche hubo una distorsión electromagnética breve sobre la zona costera. Ninguna fuente oficial dijo nada, pero varios aficionados con magnetómetros confirmaron el pico. ¿La hora? Coincidía exactamente con el momento en que vi la estela turquesa desde el coche. ¿Casualidad? Quizá. Pero cuanto más envejezco, menos creo en casualidades tan perfectas. Revisé la trayectoria proyectada del cometa utilizando datos de distintos observatorios, Chile, España,
Australia. Los números coincidían, en su mayoría. Pero había un pequeño desplazamiento, apenas unos segundos de arco, repetido en varios modelos. Lo bastante sutil para ignorarlo. Lo bastante consistente para inquietarse. Cuando lo mencioné en el chat interno, el hilo fue eliminado en cuestión de segundos. No archivado. No marcado. Eliminado. Y entonces llegó lo más extraño. Justo al final de mi turno, 2 compañeros me escribieron en privado diciendo que habían visto una sombra angular dentro de la coma. No redondeada, no aleatoria, sino con bordes. Líneas rectas. Como si hubiera algo sólido dentro. Pero cuando volvieron a mirar, la sombra había desaparecido, reemplazada por un dataset oficial, en el que no había nada. Uno escribió: no creo que esto se esté comportando como un cometa natural. No cites esto. No se lo muestres a nadie. Hay un rumor, uno que nadie admite creer, pero todos repiten, de que 3/diagonal Atlas no entró en el sistema solar al azar, como otros visitantes interestelares. Algunos incluso dicen que su trayectoria parece demasiado refinada, como si evitara pozos gravitatorios en lugar de caer en ellos. Otro susurro circula en foros privados. Ese resplandor no es luz solar. Es emisión. Sea lo que sea. No lo digo yo. Ni digo que sea falso. ¿Solo sé esto? Cada vez que observo 3/diagonal Atlas, tengo la sensación de que no solo se acerca, sino que se fija en quién lo está observando. Y los canales oficiales. Cada día están más silenciosos. Si ese silencio significa que todo va bien. O que nada va bien. Eso te toca decidirlo a ti. Alguien había borrado la traza de codificación. Fue entonces cuando Mia apareció junto a mi escritorio. No se sentó, simplemente se quedó allí, de pie, con los brazos cruzados, mirando a todos lados como si esperara que alguien surgiera de la nada. ¿Has visto los registros de revisión? Susurró. Negué con la cabeza. Han sustituido 3 horas de datos ópticos en bruto por fotogramas seleccionados, dijo. Han limpiado los artefactos. Han editado la telemetría. Ni siquiera han intentado disimularlo demasiado. ¿Quién lo ha hecho? Pregunté. No contestó. En lugar de eso, me entregó un pendrive, de esos diminutos de metal que todos fingimos no usar ya. Míralo en casa, dijo. Aquí no. Antes de que pudiera decir nada, se marchó deprisa, casi corriendo. La vi desaparecer por el pasillo sin mirar atrás. Aquello me dejó un nudo en el estómago. A mediodía apareció una notificación extraña, una que no había visto en 20 años de trabajo en el observatorio. Algunos cálculos orbitales han sido temporalmente restringidos debido a errores algorítmicos. ¿Errores algorítmicos? Esos modelos llevaban décadas funcionando sin fallos. Hacía falta una manipulación deliberada para desajustarlos. Intenté ejecutar mi propia simulación en una máquina local. A mitad del proceso, el sistema se detuvo, mostró una advertencia y cerró el programa por la fuerza. Un colega al otro lado de la sala murmuró algo entre dientes, nada malsonante, simplemente frustración. Su simulación había fallado exactamente en el mismo segundo. Hay una teoría que circula discretamente. Cuando varios sistemas sin relación fallan a la vez, el problema no son los sistemas. Son los permisos. Esa tarde volví a revisar las lecturas del magnetómetro. No esperaba mucho. Pero en los datos más recientes encontré una línea nueva. Lectura anómala eliminada pendiente de verificación. Eliminada. No archivada. No marcada. Simplemente borrada. Y lo interesante es que la marca de tiempo coincidía exactamente con el momento en que 3/diagonal Atlas había mostrado un ligero aumento de brillo, algo que varios aficionados comentaban en foros, pero que no aparecía por ninguna parte en los informes oficiales. Poco después empezaron a circular rumores sobre un apagón en la base de datos de imágenes satelitales. Un tramo de 5 minutos había sido reemplazado por instantáneas de nubes de baja resolución, idénticas, repetidas varias veces. Cualquiera que trabaje con estas bases de datos sabe que eso es imposible. La atmósfera no repite patrones así. La compresión de datos tampoco funciona así.
¿Por qué enmascarar imágenes justo en el momento en que el cometa se iluminó? Algunos investigadores empezaron a especular en voz baja. Decían que el aumento de brillo no se debía a reflexión solar. Otros dejaron caer comentarios como: ¿has oído hablar de emisiones no térmicas? No se comporta como polvo. Esto parece direccional. Nadie explicó exactamente qué querían decir. A eso de las 3, salí un momento al exterior para despejarme. El cielo parecía normal, tranquilo, azul. Pero en el rabillo del ojo vi uno de los globos estratosféricos de monitorización demasiado bajo, mucho más bajo de lo que debería. Esos globos mantienen una altitud muy estable, y si bajan, suelen activar una alerta. No hubo alerta. Lo observé unos 30 segundos hasta que se ocultó tras una nube. Cuando consulté el panel de seguimiento, sus coordenadas aparecían en blanco. Solo un guión. Sin datos, sin registros, sin última posición conocida. No era mi imaginación. Apunté las coordenadas en una nota adhesiva antes de que alguien pudiera borrarlas. Al volver, encontré a Tom inclinado sobre mi mesa. «Tienes que ver esto», susurró. Me mostró una captura que alguien había publicado de forma anónima en un servidor privado. Una imagen de 3/diagonal Atlas con un filtro de alto contraste. En ella se veía algo dentro de la coma. Algo que parecía estructurado. No metálico, no mecánico, pero demasiado regular para ser hielo. Antes de que pudiera examinarla mejor, la imagen desapareció del servidor. Borrada por el administrador. El hilo entero bloqueado. Tom murmuró. En un grupo privado dicen que anoche hubo un pequeño cambio en la trayectoria. No grande, pero parecía intencional. ¿Intencional? Fruncí el ceño. Los cometas no hacen movimientos intencionales. Él se encogió de hombros. Pues eso. No digo que me crea la mitad de lo que circula, pero, los huecos en los datos. ¿Las actualizaciones forzadas? Alguien está ocultando algo. Antes de que pudiera responder, sonó una alarma. Un pitido breve, casi imperceptible, pero todos lo reconocimos: acceso no autorizado. La sala se quedó helada. El director apareció a los pocos segundos diciendo que todo estaba controlado, que había sido un falso positivo. ¡Qué rapidez! Como si ya supiera que iba a sonar. Cuando terminó el turno, me senté en el coche un buen rato, mirando el horizonte. El cielo parecía demasiado calmado, demasiado normal. Pero sentía como si estuviera sentado en el centro de una tormenta que todavía no había empezado. En casa, por fin abrí el pendrive de Mia. Dentro había 3 archivos. Solo uno se abrió. Una única imagen. Alta resolución. Marcada con una hora oculta. Mostraba el núcleo de 3/diagonal Atlas. Y algo saliendo de él. Algo angulado. Algo afilado. Algo que no parecía una fractura natural. Cuanto más la miraba, más se me encogía el pecho. La estructura parecía casi como si... No. No voy a decirlo. Aún no. Diré esto. Si los datos oficiales son tan inocuos, ¿por qué desaparecen tantos? ¿Por qué tantos sistemas fallan exactamente al mismo tiempo? ¿Y por qué tanta gente recibe instrucciones de callarse? Si todo esto significa algo. O absolutamente nada. Bueno. Los días siguientes se sintieron como caminar por una niebla espesa. Todo avanzaba despacio, con prudencia, como si el mundo entero hubiera decidido contener el aliento. En el observatorio, los susurros sustituyeron a las conversaciones. Los teclados sonaban con un ritmo lento y calculado. Nadie hablaba en alto, nadie reía. Incluso las luces fluorescentes parecían más tenues, aunque sabía que no lo estaban. Empecé a notar patrones. Pequeños al principio, equipos que fallaban de forma extraña, lecturas del espectrómetro fluctuando en rangos imposibles, el software introduciendo ligeros cambios de color sin motivo. Pensé que era cansancio, hasta que otros mencionaron los mismos fallos, sin habérselo dicho yo. Un día, a las 9 de la noche, revisé la trayectoria del cometa usando herramientas públicas. Superpuse la ruta prevista con imágenes satelitales de la última semana y lo vi, una desviación diminuta.
casi insignificante. Pero constante. Lo más curioso era la forma, no era aleatoria. Formaba una curva suave, como si el cometa ajustara su rumbo poco a poco. Ya sé lo que sueles pensar, los cometas cambian por liberación de gases, viento solar, pequeñas fuerzas gravitatorias. Yo también pensé eso. Hasta que comparé los datos de varias fuentes independientes. Todas mostraban la misma microdesviación. Y lo más extraño. Las desviaciones solo aparecían en registros tomados después de medianoche, nunca durante el día. Como si estuviera respondiendo a algo. Observando algo. Esperando algo. Hay una frase entre algunos astrónomos veteranos. La naturaleza no necesita esconderse, pero alguien podría querer que lo haga. Esa frase cobró sentido cuando vi el archivo privado de un colega en Nueva Zelanda, una imagen infrarroja de alto contraste. Mostraba otra vez aquella estructura dentro de la coma. No simétrica. No cristalina. No aleatoria. Regular. Deliberada. Y cuando intenté guardarla, desapareció del servidor. No borrada. No dañada. Desaparecida. Mi colega tardó horas en responder. Cuando lo hizo, solo escribió. No mires demasiado. Podrías empezar a ver cosas que no querrás ver. Entre el público, las teorías crecían como espuma. Algunos hablaban de un cometa interestelar inusual. Otros de fracturas. Otros, más atrevidos, mencionaban objetos artificiales, sondas, señales. Un usuario escribió. Hay un ritmo en su luz. No es aleatorio. Es un patrón. Casi, comunicativo. Me reí. Hasta que vi que varios habían detectado la misma fluctuación periódica, cada 45 minutos aproximadamente. Mientras tanto, comenzaron a aparecer lecturas atmosféricas extrañas, picos breves e intensos de energía electromagnética de alta frecuencia, sin relación con tormentas ni actividad solar. Duraban menos de un minuto. Comparé sus marcas de tiempo con las observaciones del cometa. Y sí, coincidían. Casi perfectamente. Las anomalías no aparecían en todas partes, solo en las estaciones más sensibles. Pero estaban allí. Algunos colegas insinuaron en voz baja que quizás alguien estaba probando sistemas de detección, tal vez organismos gubernamentales, quizá laboratorios privados. No descarté la idea, aunque me parecía demasiado conveniente, demasiado ordenada. Como si el propio cometa estuviera interactuando con los instrumentos. Y entonces llegaron los informes de astrónomos aficionados en zonas remotas de Sudamérica. Decían haber visto una prolongación tenue de la cola, no compuesta de polvo ni gas, sino algo más oscuro, una sombra moviéndose dentro de la cola luminosa. La forma no era redonda. Para nada. Líneas rectas. Bordes angulosos. Se debatía si era un fallo de lente o una ilusión atmosférica. Intenté analizar las imágenes, pero no pude, los archivos habían sido comprimidos, corregidos de color y despojados de metadatos antes de llegar a mí. Empecé a elaborar un registro personal de anomalías. Pequeñas cosas al principio, fluctuaciones magnéticas mínimas, entradas que desaparecían, mensajes extraños de compañeros, pulsos atmosféricos. Luego surgieron patrones. Sutiles. Casi invisibles para cualquiera excepto yo. Pero acumulativos. Suficientes para hacerme cuestionar todo lo que creía saber sobre 3/diagonal Atlas. Una noche me quedé en el observatorio hasta pasada la medianoche. El cielo estaba tan despejado que las estrellas parecían cortantes. Y allí estaba otra vez, esa estela turquesa, cruzando el vacío, más brillante de lo que recordaba, casi como si reconociera mi presencia. No pude apartar la mirada. Por un instante, vi un destello dentro del núcleo, un brillo breve, casi imperceptible, como un reflejo atrapado en el hielo. Parpadeé y desapareció. Nada en las pantallas. Nada en los registros. Solo yo, y la oscuridad. Algunos investigadores sostienen que fenómenos así son ilusiones, trucos ópticos, fallos de sensor, error humano. Otros sugieren procesos naturales, aún desconocidos, en cometas interestelares. Y en los rincones silenciosos de la red, unos pocos susurran.
Nos está observando. Ya no sé qué creer. Los canales oficiales siguen mudos. Los datos públicos, impecables, estériles, inofensivos. Pero las anomalías continúan. Los patrones persisten. Y cada vez que creo entender algo, otro archivo desaparece, otra lectura cambia. Otra persona me pide que me mantenga al margen. Pero no puedo. No puedo apartar la vista. He leído en un grupo privado una teoría inquietante. Algunos objetos interestelares transportan patrones energéticos que no se dan de manera natural. Algunos incluso responden a la observación. ¿Podría ser cierto? ¿Podría 3/Atlas ser uno de ellos? ¿O son coincidencias? ¿Fenómenos aislados que parecen conectados solo porque quiero verlos así? No lo sé. Pero sí sé una cosa. Cada noche, cuando el observatorio queda en silencio y la ciudad duerme, lo observo avanzar por el cielo. Cada parpadeo. Cada sombra. Cada mínima desviación. Y cada vez siento algo deliberado, casi consciente. O quizás simplemente algo para lo que aún no estamos preparados. Cuanto más profundizo, menos sentido tiene todo. Las preguntas se acumulan. Las anomalías se multiplican. Y me cuesta ignorar la sensación insistente de que esto no está de paso. ¿Qué observa? ¿Qué ajusta? Que es consciente, de una forma que me fascina y me aterra a la vez. Aquella noche, al salir del observatorio, tuve la impresión de que el universo había cambiado ligeramente de posición. 3/Atlas ya no era un cometa. Era algo más. Algo casi vivo. Si eso implica peligro, curiosidad o simple casualidad. Eso tendrás que decidirlo tú. Las mañanas después de esas noches tenían un peso distinto. El aire parecía cargado, como si algo latiera debajo de la superficie del mundo. Lo notaba en el viento, en la electricidad estática de la radio del coche, en el silencio demasiado perfecto de las calles. Dentro del observatorio, la atmósfera también había cambiado. Instrumentos que sonaban demasiado uniformes. Pantallas que parpadeaban justo cuando miraba. Luces que dudaban segundos antes de encenderse. Y el comportamiento humano, ese fue el mayor cambio. Compañeros que antes compartían hallazgos sin reservas ahora respondían con frases cortas, evitaban el contacto visual, fingían no haber visto nada extraño. Un día pregunté por un pico magnético de la semana anterior. Mi colega me miró como si le hubiera pedido que revelara un secreto peligroso. Ese tema no es nuestro, dijo. No le des más vueltas. Y se marchó. La gravedad del silencio era real. Esa tarde ejecuté una simulación para comprobar si la trayectoria del cometa podía explicar las microdesviaciones que llevaba semanas siguiendo. Con datos públicos parecía normal. Pero cuando añadí las correcciones laterales que habían aparecido misteriosamente en canales privados, la órbita ya no desviaba. Respondía. Ajustes diminutos, casi simbólicos, que parecían evitar ciertas zonas gravitatorias. Como si eligiera. Lo comprobé 3 veces. Siempre coincidía con momentos específicos. Pasos de satélites. Observaciones terrestres. Picos electromagnéticos menores. En foros cifrados, algunos aficionados compartieron capturas mostrando patrones filamentosos en la cola. Las imágenes eran borrosas, retocadas, pero los trazos se repetían. Unos hablaron de corrientes internas del cometa. Otros, de estructuras. Otros, de tecnología. Y los más discretos decían: está respondiendo. Ese mismo día detecté un pico electromagnético fugaz, de apenas 40 segundos, registrado por 3 estaciones independientes. Misma duración. Misma hora. 2 noches seguidas. Al superponer los picos con los registros telescópicos, aparecía de nuevo la coincidencia. Microvariaciones en la cola del cometa. ¿Por qué? ¿Qué lo desencadenaba? Cuando intenté comentarlo en un chat privado, un colega respondió horas después: no sigas ese hilo. Empezarás a ver cosas que no deberías ver. Y entonces me di cuenta de otro patrón. Las anomalías coincidían no solo con observaciones, sino con maniobras de satélites,
Pruebas de evasión de desechos espaciales y medidas atmosféricas de globos que ni sabía que existían. Como si algo supiera cuando se le estaba observando. Aquella noche, de nuevo, me quedé hasta tarde. El cielo perfecto. Vi un resplandor alrededor del núcleo que no había visto antes. Una forma triangular, suave, casi espectral, que duró apenas unos segundos. No era un fallo óptico. No del todo. Otros habían reportado lo mismo. Pero cada registro oficial aparecía limpio, suave, uniforme. A la mañana siguiente encontré un correo cifrado. Sin remitente. Sin asunto. Solo una frase. El cometa es más consciente que nosotros. Estudia los patrones. No supe qué pensar. ¿Broma? ¿Advertencia? ¿Alguien con acceso privilegiado? Poco después llegaron informes extraoficiales de interferencias en satélites de órbita baja. Nada crítico, pero sí sincronizado con los momentos en que el cometa cruzaba ciertas coordenadas del cielo. Una teoría circula en privado. El cometa genera un campo que no podemos medir con instrumentos convencionales. Algunas lecturas solo aparecen en condiciones muy específicas. No puedo confirmarlo. Pero explicaría el silencio institucional. Los archivos que desaparecen. Los sensores que fallan y otros que no. Para entonces, estaba obsesionado. Comprobaba las desviaciones varias veces al día. Cruce de datos entre países. Monitoreo de picos electromagnéticos en tiempo real. Y cada anomalía parecía enlazar con otra. Una cadena diminuta, casi invisible, pero conectada. Esa noche recibí un mensaje anónimo. Un observador aseguraba haber visto una sombra angular moviéndose por la cola. Una forma que no puede existir de forma natural. No sabía si creerlo. Pero no era el único. Demasiadas observaciones independientes coincidían ya. La sombra aparecía un instante. ¿Precisa? No aleatoria. Casi como un símbolo. Como un mensaje. No sé si 3/diagonal Atlas está vivo. No sé si es inteligente. No sé si lo entenderemos algún día. Pero sí sé esto. Cada vez que lo observo. Cada vez que veo un archivo borrar. Cada vez que los datos cambian solos. Siento que algo, allí arriba, nos mira. Y quizá eso es lo más inquietante. Porque cuando un cometa te observa, no hay forma de saber qué vendrá después. Coincidencia, quizá. Pero el patrón se repetía. Cuanto más registraba, más esas casualidades se convertían en algo estructurado. Empecé a notar cada pequeña anomalía, lecturas electromagnéticas extrañas, microdesviaciones en la órbita, sombras tenues, fluctuaciones de brillo, hasta que poco a poco un mapa comenzó a formarse en mi mente. Un mapa de influencia. De intencionalidad. A mediodía recibí un correo. Un archivo adjunto, remitente desconocido, una serie de imágenes comprimidas, tomadas con filtros infrarrojos especializados. En una de ellas aparecía con claridad el núcleo del 3/diagonal Atlas. Y en ese fotograma, algo sobresalía. Angular. Regular. Como un borde esculpido, aunque no metálico, no artificial en el sentido habitual. Lo estudié durante horas. ¿Podía ser un chorro de polvo? ¿Una fractura natural? Tal vez. Pero la nitidez, la geometría, no encajaban con ninguna física cometaria que yo conociera. En foros privados, algunos astrónomos aficionados empezaron a mencionar formas similares. Incluso sugerían que esas estructuras parecían moverse, muy sutilmente, dentro de la coma. Otros decían que eran artefactos de proyección o ruido digital. Pero suficientes personas lo comunicaron de manera independiente como para hacerme dudar de la explicación oficial. Algo inusual estaba ocurriendo. Esa noche llegó otro mensaje, breve y críptico. Ellos nos observan tanto como nosotros a ellos. Los patrones importan. Mira las secuencias. No sabía quién lo enviaba, ni por qué. Pero el momento fue perfecto, justo durante un pulso rítmico en el brillo que varios aficionados habían detectado. No pude resistirme.
Analicé la secuencia de pulsos, comparando los picos de brillo a lo largo de varias semanas. Los resultados eran sutiles pero innegables, un ritmo repetitivo, aproximadamente cada 43 minutos, con fluctuaciones mínimas sin causa ambiental conocida. Algunos investigadores especulaban con que podría tratarse de un fenómeno desconocido de desgasificación. Otros insinuaban opciones más inquietantes, que el cometa podía estar generando emisiones de energía controladas, casi como si fuera consciente de que lo observábamos. Y entonces, pasada la medianoche, ocurrió algo aún más extraño. Por intuición abrí un nuevo flujo de imágenes infrarrojas de un satélite. Allí estaba, una sombra dentro de la cola, triangular, moviéndose lentamente con el desplazamiento del cometa. No era redonda, ni aleatoria. Deliberada. Y de pronto, la imagen desapareció, sustituida por fotogramas limpios. Alguien la había borrado o sobrescrito. No sé cuál de las dos. A la mañana siguiente revisé todas las observaciones en secuencia, cruzando horarios, ubicaciones y anomalías. Surgían patrones. Ajustes diminutos en la trayectoria coincidiendo con picos de actividad electromagnética. Sombras angulares en los momentos de mayor brillo. Y un resplandor sutil dentro del núcleo, pulsando con una regularidad casi geométrica. Cuanto más comparaba datos de distintos observatorios, más extraño era todo. Archivos disponibles solo durante una descarga desaparecían después. Transmisiones estables durante años empezaron a introducir errores. Registros telemétricos cambiaban a posteriori. Compañeros que antes respondían con interés ahora enviaban advertencias ambiguas. No indagues demasiado. Acabarás viendo patrones que no deberías notar. Aún así, no podía parar. La obsesión me atrapó. Cada noche me quedaba hasta que el último astrónomo se marchaba, siguiendo al 3/diagonal Atlas con la mirada fija en el monitor. Empecé a notar que sus pulsos de brillo parecían casi comunicativos. Demasiado sutiles para confirmarlos, pero lo bastante constantes como para sentirlo, un ritmo. Una presencia. Algo consciente. A mitad de semana, los rumores en redes sociales comenzaron a aumentar. Aficionados de Sudamérica, Europa y Australia informaban de fenómenos similares. Formas geométricas en la cola, fluctuaciones delicadas de brillo, microdesviaciones en la trayectoria. Muchas publicaciones desaparecían casi al instante, sin explicación. Algunos foros lo atribuían a fallos técnicos, otros lo reconocían tímidamente con mensajes vagos sobre anomalías naturales. No sé si es natural. No sé si es inteligente. Pero la evidencia, sea lo que sea, insiste. Se repite. Las sombras, los pulsos, los desajustes, todo parece construir algo que quizá va más allá de la coincidencia. Una noche, tras una sesión particularmente intensa, recibí un último aviso anónimo. Registra todo. Nada es aleatorio. Ajustarán si les ignoras. Ajustarán. Esa palabra se me quedó grabada. Ajustar. No derivar. No moverse de forma natural. Ajustar. La implicación era terrorífica, que 3/diagonal Atlas no solo fuera un visitante, sino que estuviera reaccionando. Interactuando. Respondiendo. Mientras contemplaba el cometa a través del telescopio, apareció un destello triangular dentro del núcleo, breve, casi imperceptible. Un parpadeo. Y después, nada. Sin registro en los datos oficiales. Solo yo y la sensación de que alguien, o algo, me devolvía la mirada. No puedo explicarlo. No puedo probarlo. Solo sé que cada anomalía, cada archivo borrado, cada pulso sutil, parece intencionado. Si 3/diagonal Atlas es consciente, si es inteligente, o si es simplemente un fenómeno interestelar ajeno a nuestra comprensión. Es una pregunta sin respuesta. Y quizá, una que nadie quiera responder.